y algunos recuerdos de aquellos años 70, y Los Pujadas es un nombre que ha quedado grabado a fuego en la República Argentina porque esta ha sido una desgracia familiar tan grande que uno no puede imaginar. ¿Por qué elegiste Los Pujadas? Justamente, yo busqué un hecho que fuera un símbolo de la época que se vivió, porque lo que trato de plantear en el libro es más que nada el contexto, a partir del caso de la tragedia familiar de Los Pujadas. Y fue algo realmente llamativo que a una misma familia le pasaran dos cosas muy feas, muy horribles, en apenas 3 años. En 1972, uno de los hijos varones, Mariano Pujadas, estaba preso en Rawson, protagonizó aquel intento de fuga y terminó fusilado en la base Almirante Sar de Trelew, junto a otros 16 guerrilleros a sangre fría, que fueron ejecutados por la entonces dictadura militar de Lanusse, de Alejandro Lanusse. Bueno, esa familia que sufrió esa pérdida, al cabo de apenas 3 años, en 1975, sufre una tragedia todavía mayor. Una noche, la madrugada del 14 de agosto de 1975, irrumpe la patota, como se le llamaba en ese momento a las fuerzas de represión ilegal, en su domicilio. Esta gente vivía en la granja avícola que explotaba frente al Liceo General Paz, allá cerca de la avenida Circunvalación, bueno, de la avenida Japón. Se los llevan a las 3 de la madrugada a todos los que allí había, el matrimonio Pujada, o sea, los papás de Mariano, padre y madre, 2 de sus hermanos, uno de ellos con su pareja, José María, el hermano mayor de Mariano con su pareja, y su hermanita menor, María José. Se los llevan a todos dejando en la casa solamente a Víctor Pujadas, el menor de los hermanos, de tan solo 11 años, y una beba de 1 año y meses, hija de José María hijo y de su pareja. Bueno, los llevan en un automóvil, embosados, amordazados, golpeados. Probablemente a la mamá ya había perdido la vida porque forcejeó con los secuestradores y la golpearon y posiblemente haya perdido la vida en la misma casa. Se los llevan camino a Altagracia, allí por donde está el monumento a Miriam Stefford, doblando hacia la derecha, si uno va hacia Altagracia, en un campo, una estancia que se llama La Lagunilla. Allí había una finca abandonada. Ejecutan, fusilan a sangre fría a esta familia, que eran 5 los que llevaban en los automóviles, los arrojan dentro de un pozo de agua abandonado que había allí, seguramente conociendo de antemano que existía esa posibilidad, y dinamitaron el pozo para cubrirlo con tierra y liquidar, digamos, a las víctimas. Y se fueron, en un marco de una total impunidad, que era la de la época. Recordemos, Ronnie, la provincia estaba intervenida después del famoso Navarrazo, y las fuerzas de seguridad ilegal operaban con total libertad e impunidad. Solamente hubo un sobreviviente, casi un milagro, que fue Mirta Yolanda Bustos, la pareja de José María Pujadas hijo. Los otros 4 murieron, y solamente quedaron entonces, o sobrevivieron a esa tragedia, de la familia, María de los Ángeles, otra de las hermanas porque vivía en su casa, Ricardo, el hermano mayor, y estos 2 menores que te relaté que habían quedado en la vivienda. Este es el hecho, digamos, terrible, conmovedor, que ocurrió en 1975, en una época donde el clima era ese, ¿no? El clima era de una violencia extrema, de enfrentamientos. Entonces yo un poco lo que trato de reflejar en el libro es ese clima de época, para que los mayores, Ronnie, que lo vivieron, y muchos de los oyentes deben estar evocando esta tragedia, puedan reconstruir ese clima y las cosas que pasaban en nuestra querida Argentina y en nuestra Córdoba no hace tanto, estamos hablando de 38 años atrás, y sin embargo pasaban estas cosas, muy locas vistas desde el presente, pero pasaban. Y los más jóvenes, los que tienen de 50 años para abajo, que tal vez no tienen conciencia por no haber vivido la época o haber sido muy chicos, bueno, para que se puedan asomar a un pasado, no para mortificarnos, sino para, buscando la verdad histórica, tratar de reflexionar de cara al presente y al futuro, ¿no? Bien, un poco de historia. ¿Los Pujadas eran catalanes? Así es, el matrimonio Pujadas llegó al país en 1953. Ellos eran médicos los dos.
jóvenes médicos exitosos en Cataluña, en Barcelona, donde ellos vivían, y vinieron con sus hijos mayores. O sea, ya vinieron con Ricardo, José María y Mariano. Ellos, los 3 varones mayores, habían nacido en Barcelona. Se fueron de España porque los asfixiaba el clima franquista. Recordemos que hacía muy poco tiempo había ocurrido la Guerra Civil Española, había un Estado autoritario, una dictadura totalitaria. Y era mucho más duro en Barcelona que en otro lugar, ¿no? Porque ahí la República había hecho pie, digamos. Entonces se sentía mucho más el rigor franquista en una plaza republicana. Y esta gente, el matrimonio Pujadas, eran republicanos. Así que había que imaginar cómo vivirían angustiados y contrariados con ese estado de cosas, y buscando un nuevo horizonte eligieron esta Argentina, que en ese momento era el destino de mucha gente que venía del viejo continente y escapando inclusive del franquismo. Hay muchos gallegos, andaluces, catalanes que llegaron al país en esa época, ¿no? Y instalaron aquí su familia. Esta fue la historia, una historia familiar más. ¿Qué tenían que ver los padres con los hijos? ¿Estaban involucrados también en esa lucha que habían iniciado sus hijos? Yo creo que los padres criaron a los hijos, a los 3 varones que vinieron con ellos, y a las 2 mujeres que nacieron acá, y al 6º varón, Víctor, muy chico en relación a sus hermanos, en la idea de la libertad, o sea, con un espíritu muy solidario, muy humanista. Mariano concurrió al Montserrat, era alumno del Montserrat, y después de la Universidad Católica. Y a Mariano lo toma esa época de los años 60, en ese momento en que muchos jóvenes adherimos, pues yo en ese momento era estudiante universitario y también me involucré, digamos, lo que en ese momento era lo que llamamos el compromiso político. Recordar, Ronnie, que era una época de mucha politización, las universidades hervían, era la dictadura de Onganía, que había generado un estado de resistencia fruto de las políticas duras, totalitarias, que había impuesto. Y Mariano se involucra como muchos jóvenes de su tiempo, y toma un compromiso mayor, porque él es fundador de la organización Montoneros, o sea, es parte de la primera hora de la organización Montoneros. Justamente él va a parar a la cárcel después de la toma de La Calera. No sé si recuerdas que uno de los hechos que puso, digamos, en la vidriera. Yo creo que fue el primer gran acontecimiento montonero en la Argentina, ¿no? Así es, el segundo. En realidad el primero, que fue unas pocas semanas antes, fue el secuestro de Aramburu y la ejecución de Aramburu. Eso fue en mayo. Y al poco tiempo, ahí nomás, hacen la toma de La Calera. Precisamente por los detenidos que hay después de la toma de La Calera, se sigue la pista y se descubre la autoría del secuestro de Aramburu, y se llega al lugar donde estaba enterrado el cadáver de Aramburu, esa quinta o esa finca en Timote, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la toma de La Calera y su desenlace, con detenidos y persecuciones, generó una gran convulsión en una organización que recién se iniciaba. Muchos de ellos pasaron a la clandestinidad, entre ellos Mariano Pujadas. Y es detenido tiempo después, unos meses después de la toma de La Calera, y va a parar a Rawson. Sí. Hace un rato, Ronnie, fuera de micrófono, evocábamos el Viborazo, cuando evocábamos tu presencia en Córdoba allá por el año 70. Bueno, fíjate qué coincidencia. A raíz del Viborazo, a los presos que estaban alojados en la cárcel de Encausados, que pronto va a ser reciclada para ser convertida en otra cosa, ahí en la calle Belgrano, los presos guerrilleros que había allí, los trasladan a la lejana Rawson, para que no estén expuestos ante situaciones como las que se generaron en el Viborazo, donde muchos manifestantes concurrieron a las inmediaciones del penal a dar su solidaridad a los detenidos políticos. Así que a raíz de eso van a parar a Rawson. Y después pasa lo que te contaba, de que el 22 de agosto de 1972, después de un intento de fuga, de la cual solo lograron irse del país los 6 máximos referentes de las organizaciones, coparon un avión de Austral en el aeropuerto de Trelew. Los 6 principales referentes de las organizaciones. Y ahí estaba Santucho, ¿te acuerdas del ERP? Estaba Vaca Narvaja, que vive, de Montoneros, Gorriarán Merlo,
Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, o sea, era la pesada, como quien dice, ¿no? Ellos, como eran los cabecillas, pudieron llegar al avión, que era un avión de línea, ocupado o copado por los propios guerrilleros, y se trasladaron al Chile de Salvador Allende. Después de allí fueron a Cuba, porque Allende les da la extradición, o admite, no la extradición, sino les da permiso para irse a Cuba. El que estaba reclamando la extradición era el gobierno argentino, la dictadura militar, y dicen que el fusilamiento de los 16 rehenes, o sea, los que no lograron abordar el avión y fueron tomados cautivos en la base de Trelew, fueron fusilados a sangre fría en represalia. Cuando Lanusse se entera que Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, le había dado luz verde a los 6 jefes guerrilleros para que se fueran a Cuba, ordena la matanza una madrugada, el 22 de agosto, de estos 16 guerrilleros, entre ellos Mariano Pujada. Bueno, la familia sufrió la primera gran pérdida, pero era una familia que acompañaba a su hijo militante, pero desde una posición pasiva. Ellos formaban parte del comité de familiares de presos políticos y gremiales, viajaban con regularidad a Rawson, al penal lejano, para visitarlo, y seguían adelante con sus actividades. Todos los... ¿Me decías una granja avícola tenían? Claro. Ellos ¿Dejaron la medicina? Claro. Curiosamente, cuando llegan a la Argentina deciden dejar de lado la medicina. Eran 2 médicos muy brillantes según todos los antecedentes, y se establecen allí, compran en un tiempo, Ronnie, que todavía eso era suburbio, digamos, no había la urbanización que hay hoy, era campo abierto. Y ahí instalan una granja avícola que en poco tiempo se convierte en una de las más importantes de Córdoba. Trabajaban toda la familia allí, los padres la regenteaban. El padre era un hombre muy comprometido, muy solidario, con un gran compromiso, digamos, con la gente, con el pueblo que lo rodeaba. Tenía un muy buen recuerdo, estaba en el Rotary, o sea, era una familia de mucho prestigio, de buen nombre, pero como se decía en esa época, gente de trabajo, no por linaje ni por otra cosa, gente de trabajo que a su vez daba trabajo, porque en esa finca trabajaba mucha gente. Bueno, la cosa es que fue cambiando el clima, los allanaban recurrentemente, los molestaban, los fastidiaban, y a medida que la cosa se endurecía, pese a que había estado de por medio esa esperanza que generó el 1973, las elecciones, la recuperación de las instituciones, esa luz fue efímera, porque ese clima de libertad, de expectativa, duró muy poquito. Yo no sé si te acuerdas que poco después de las elecciones de 1973, que restablecieron el orden constitucional, se produce, por ejemplo, la masacre en Ezeiza, el conflicto de Ezeiza, y ya cambia rotundamente el clima. Al año siguiente... Que se ha cumplido un aniversario el 20 de junio. Justamente, y se han reproducido en muchos canales imágenes de esa época donde queda a las claras el enfrentamiento abierto, el clima de confrontación que se llevó puesto esa luz de esperanza y de paz que podrían haber sido las elecciones. Y al año siguiente se produce el fallecimiento de Juan Domingo Perón, que a mi modo de ver, esto es muy personal, Ronnie, yo creo que era la última barrera a que la cosa no se desbordara, porque todavía el prestigio, el volumen político de su figura, a pesar de que ya los hechos, también opinión personal, lo habían sobrepasado. Sí. Yo creo que al propio Perón se le había ido de las manos la realidad de violencia, el estado de locura desencadenada que había en la Argentina. Porque además hay que tener en cuenta, Tito, que en el entorno de Perón había un manejo muy particular. Estaba López Rega, estaba Isabelita, claro. Y lo superaban a Perón los hechos, ¿no? Por derecha esa gente y por izquierda los montoneros, que Exacto. También no terminaban de entender. También yo soy muy crítico en cuanto a la actuación de los grupos revolucionarios, por decir de alguna manera, después de las elecciones, porque creo que no hicieron una buena lectura de la realidad y siguieron insistiendo en una metodología que ya no tenía consenso popular. Porque digamos, Ronnie, algo que yo creo que hay que decirlo, hasta mientras duró la dictadura, la gente y el pueblo asumía en cierta medida la violencia como un modo de enfrentar a la dictadura. Pero después, cuando ya había instituciones republicanas, la gente se alejó y estos grupos quedaron muy aislados.